Hola, vamos a empezar a repasar la primera reacción del tema de los alquenos, la más famosa quizá, que es la hidrogenación catalítica. La hidrogenación consiste en hacer reaccionar un alqueno con hidrógeno en presencia de un catalizador metálico como puede ser paladio, platino, óxidos de paladio, óxido de platino, incluso catalizadores de rodio, iridio, y lo que genera es el alcano correspondiente. Es decir, un alqueno cuando se hidrogena, por ejemplo, si tenemos el 1-buteno y lo hidrogenamos con hidrógeno en presencia de un catalizador metálico, por ejemplo paladio, pues genera el alcano correspondiente. Por ejemplo, si tenemos el trans 2-buteno, vamos a dibujar el trans 2-buteno, pues se va a obtener al hidrogenar el butano. La estereoquímica se pierde porque el alqueno sí tiene estereoquímica. Este alqueno con grupos iguales a lados opuestos se denota por trans, pero en cuanto el doble enlace se hidrogene, pues aparece un alcano sin estereoquímica. En vez de hidrogenarlo, vamos a ponerle deuterio para ver un pequeño detalle. Se puede hidrogenar con hidrógeno, pero también sirve el deuterio catalizado por paladio, y lo que se va a observar es que cada uno de los átomos de deuterio, de la molécula de deuterio, se va a unir a un carbono del alqueno, pero ambos átomos de deuterio unirán por el mismo lado al alqueno. Es decir, los alquenos son moléculas planas y tienen dos caras. Según está dibujado perpendicular al plano de la pantalla, tenemos la cara de arriba y la cara de abajo. El deuterio se puede acercar tanto por arriba como por abajo. A la hora de dibujar el producto, no tenemos más que mantener los grupos igual que están en la molécula de partida. Los grupos que están con cuña los dibujamos con cuña. Por ejemplo, en este caso el metilo que tenemos aquí, pues lo ponemos con cuña, igual que se encuentra en el alqueno, y el hidrógeno pues que está con cuña también. El metilo que tengo de este lado va con línea trazos, pues con línea trazos, o sea que mantenemos todo, cuña y línea trazos. Ya digo que este alqueno va dibujado en un plano que es un plano perpendicular a la pantalla. También lo podemos dibujar en el plano de la pantalla, en cuyo caso pintaríamos todo con líneas continuas. Por tanto, se dice que esta reacción es una reacción sin. Es una reacción sin porque aporta los dos hidrógenos por el mismo lado de la molécula. Y claro, esto tiene como consecuencia en muchas ocasiones la formación de estereoisómeros. Por ejemplo, si esos deuterios entraran por la cara de abajo del alqueno, cosa que va a ocurrir en la misma proporción que lo anterior, pues se podría obtener otro isómero en el caso de que la molécula no sea una forma meso, y por tanto no tendrá enantiómero. Aquí, si no son iguales, pues será una mezcla racémica, mezcla de enantiómeros, porque puede hidrogenar tanto por arriba como por abajo y en una proporción idéntica. Estas moléculas, pues si nos fijamos, parece que, bueno, son distintas, claramente distintas, son enantiómeros. Tenemos, por tanto, una mezcla racémica, mezcla de enantiómeros en la misma cantidad. Por tanto, no va a presentar actividad óptica, va a ser un producto ópticamente inactivo. Por separado, estas moléculas quirales sí que presentan actividad óptica, rotan la luz polarizada, pero mezcladas no lo van a hacer. ¿Cómo ocurre esta reacción? ¿De qué forma actúa el catalizador en la misma? El catalizador cumple una misión muy importante, que es debilitar, o mejor dicho, romper el enlace carbono-carbono que une los átomos de hidrógeno. Si por ejemplo nos consideramos una especie de trozo de catalizador, imaginemos que esto es un trozo de, por ejemplo, de paladio, lo primero que va a ocurrir es la absorción del hidrógeno sobre la superficie del catalizador, y eso significa que la molécula de hidrógeno se une al catalizador, y en esa unión el enlace hidrógeno-hidrógeno se debilita, de manera que, bueno, lo voy a pintar con una línea continua, de manera que los hidrógenos quedan unidos
a la superficie del catalizador, pero separados entre ellos. El catalizador rompe el enlace hidrógeno-hidrógeno y une cada hidrógeno a su superficie. Es un tipo de absorción que se conoce como absorción química o quimisorción. El hidrógeno se absorbe de forma química al catalizador, rompiendo el enlace hidrógeno-hidrógeno y permitiendo que la hidrogenación sea mucho más sencilla, porque ahora cada uno de esos dos hidrógenos separados pues se va a ir uniendo al alqueno que se va depositando sobre esa superficie recubierta por hidrógeno. Uno de estos enlaces del alqueno capturará un hidrógeno y el otro, pues el hidrógeno junto con el enlace se unirá al carbono. Los electrones siempre se deben conservar. Esto explica el hecho de que la hidrogenación sea una reacción sin. Los dos hidrógenos entran por la misma cara. ¿A qué se debe eso? Se debe a que al mecanismo que vemos. El alqueno se deposita sobre la superficie del catalizador que contiene el hidrógeno. Por tanto, ambos hidrógenos deben unir por el mismo lado, no queda remedio. No es posible que un hidrógeno se una por la cara de arriba del alqueno y el otro por la cara de abajo. Los dos entrarán por el mismo lado. Eso sí, pueden entrar con idéntica probabilidad por la cara de arriba o la de abajo, porque el alqueno puede acercarse de esta forma que lo he pintado o dándose la vuelta. Y en el caso de que no tenga simetría, generará productos diferentes por hidrogenación por ambas caras. Sin embargo, hay una excepción a lo que estoy comentando, y es el caso en el que tengamos un alqueno que tenga las caras diferentes. Por ejemplo, este 3-metil-ciclohexeno tiene la cara de arriba impedida por el metilo. El metilo ocupa un volumen importante y hace que la hidrogenación por la cara de arriba sea más difícil. Por tanto, si por ejemplo a esta molécula le añadimos deuterio con platino, vamos a observar que la hidrogenación tiene lugar muy mayoritariamente por la cara de abajo. Quizá no exclusivamente, pero sí mayoritariamente. Los deuterios entrarán por abajo y se obtendrá este producto de forma mayoritaria. Puede que también dé algo del otro, del que tienen los deuterios hacia arriba, pero mínimamente. En el caso de que se genere uno mayoritario y el otro menor cantidad, se dice que la reacción es estereoselectiva. Es estereoselectiva porque selecciona un alqueno como mayoritario. Y en el caso de que dé exclusivamente un producto, ya no mayoritario sino exclusivo, como ocurre en el ejemplo que tenemos aquí en el problema, en ese caso se dice que es una reacción estereoespecífica. Específica, genera de forma específica uno de los dos estereoisómeros. Aquí podemos ver que la hidrogenación del careno produce exclusivamente ciscarano y no observamos el trans debido a el impedimento del puente. Este puente impide que el alqueno se acerque por la cara de arriba al catalizador, de manera que por ese lado no hidrogena en absoluto, hidrogena por la parte de abajo, y eso explica que se observen los hidrógenos exclusivamente hacia el fondo de la pizarra y no hacia nosotros. En este caso hablaríamos de una reacción estereoespecífica porque genera exclusivamente este estereoisómero que nos han dibujado ahí. Bien, por tanto, bueno, una vez que conocemos el mecanismo, es una reacción que pertenece a la catálisis heterogénea, en la que tenemos un catalizador sólido y unos reactivos gaseosos. Se produce en una primera etapa la absorción, la quimisorción del hidrógeno sobre la superficie del catalizador, lo que genera el debilitamiento o ruptura del hidrógeno, del enlace hidrógeno-hidrógeno, y a continuación pues se produce la reacción en la que esos hidrógenos se transfieren hacia el alqueno, produciendo su hidrogenación y por tanto su conversión en alcano.